Jóvenes, buenas tardes. Seguimos en nuestra sesión 2. Ya vimos lo que es prácticamente la fiscalidad internacional y un poco de la fiscalidad nacional. Así que vamos a ver lo que mencionamos, que es la doble imposición internacional. Como les comenté, esto se debe a que en ciertas ocasiones nosotros vamos a tener que tributar tanto en Perú como, por ejemplo, en Canadá, ¿sí? Un ejemplo. ¿Qué viene a ser entonces la doble imposición? Es la concurrencia sobre el mismo contribuyente, una sola persona natural o jurídica, o sobre los mismos hechos de naturaleza económica, es decir, la actividad de más de un impuesto. Entonces puede ser de que a una persona natural le recaiga tributar doble, o a la actividad que realiza, también depende del país en donde se haga, pueda tributar doble. Para eso es lo que vamos a ver los convenios que tiene Perú con todos nuestros hermanos países. Esta doble imposición también es de forma interna, que es la nacional, que se produce cuando en el mismo contribuyente o hecho inciden dos impuestos exigidos por el mismo Estado o jurisdicción fiscal. Esa es interna, ¿sí? No es una clase en sí de doble imposición. Es algo teórico, parte de la fiscalidad internacional. Y también la internacional, doble. Se produce cuando son las legislaciones internas de dos o más estados las que concurren en un mismo contribuyente o hecho. Entonces, teniendo en claro lo que es la doble imposición y sabiendo que hay interna e internacional, podemos hablar de las clases de doble imposición. Las denominamos doble imposición jurídica y doble imposición económica. Tenemos acá un ejemplo. Vamos a leer. Vamos a cambiar a nuestro estado de pluma. Acá. El estado A, que grava a sus residentes por la totalidad de su renta mundial, considera residentes a las personas físicas que pasan más de 6 meses en su territorio. Entonces, este país, el estado A, grava a sus residentes que vivan en ese país más de 6 meses. ¿Sí? Vamos a resaltarlo mejor un poco. A ver, por acá, este es el estado A. Haremos lo que hemos hecho, a ver. Listo. Entonces, si un contribuyente está más de 6 meses en ese país A, entonces va a gravar a su renta. De ahí. El estado B nos dice más bien que grava a los contribuyentes no residentes en su territorio solo por la renta obtenida en el territorio. Acá no nos habla nada de territorialidad, es decir, si vive ahí o no. Está hablando del principio de la fuente, es decir, grava la renta obtenida. Vamos a marcar al país B. ¿Sí? Si se fijan, en el país A prima el principio de territorialidad y en el país B el principio de la fuente, es decir, de dónde se genera el ingreso. Es así que don X, una persona, es residente del estado A, es decir, vive en el país A, y es propietario de un inmueble que tiene arrendado, lo alquila en el país B, en otro país. Vive en el país A, es de nacionalidad del país A, pero tiene un inmueble en el país B y lo alquila.
¿Qué es lo que pasa ahí? El señor Don X, residente del estado A, tributará en dicho estado por la totalidad de su renta mundial. Como les dije, es el criterio de residencia o territorialidad, incluida la derivada del arrendamiento del inmueble situado en un país extranjero. Es decir, como es del país A, ahí se ve obligado a tributar por todas las rentas que tenga, tanto en el país A como en el país B, en el país C, etcétera, etcétera. El estado B, el país B, considera la renta del arrendamiento como obtenida en su territorio, criterio también de territorialidad, y exigirá un impuesto a Don X, aún no siendo residente allí, por esa renta en concreto. Acá nos estamos dando cuenta que hay una aplicación simultánea, ¿sí?, del criterio de territorialidad o residencia, ¿sí? Entonces va a tributar tanto en el estado A como en el estado B. Este es un caso de doble imposición. Al hablar nosotros de la imposición jurídica, antes de determinar las causas de la doble imposición, tenemos que decir que es el resultado la de la percepción de impuestos semejantes en dos o varios estados, como lo hemos visto en el ejemplo anterior. Esta es una doble imposición jurídica, por la cual recae en un mismo contribuyente la misma materia imponible y por el idéntico periodo de tiempo, tanto en el estado A como en el estado B. Para esto tenemos unas normativas también que nos da la OCDE, el Comité de Asuntos Fiscales, ¿sí?, que lo integra. Ya hemos visto también qué es la OCDE, ya hemos estudiado acerca de ella y podemos ver que tiene un comité que es el que nos da diversos criterios para nosotros poder analizarlos. ¿Cuáles son las causas? Una diferente definición de los elementos constitutivos de la residencia. El estado A grava a sus residentes por la totalidad de su renta mundial y considera residentes a las personas físicas que pasan más de 6 meses en su territorio. Es decir, el estado A, dentro de su fiscalidad, de sus leyes, ya tiene este precepto. Otra causa es el estado B grava a los contribuyentes residentes en su territorio también por su renta mundial, utilizando como criterio de residencia, además de un criterio de permanencia en el territorio, el criterio de considerar residente a quien tenga en dicho estado su centro de intereses vitales. Es por eso que se da la doble imposición. ¿Sí? El estado A grava a sus residentes por la totalidad de su renta mundial, no importa si viva o no viva ahí. Y el estado B grava a sus contribuyentes por lo que perciba en su territorio y también se denomina renta mundial. Podemos ver entonces que la persona Don X ha permanecido en el estado A durante 10 meses consecutivos, pero mantiene su vivienda donde vive su familia y su negocio en el estado B. Entonces, al estar más de los 6 meses que el país A determina, es por eso de que va a gravar todas sus rentas en el país A. Pasó de la ley que le decía que era de 6 meses, ¿sí? Pasó a 10 meses consecutivos. Pese a que vive en el estado B, tiene ahí su familia y su negocio. Hay diferente acepción del criterio de la fuente u origen de las rentas que pueden entrar en contradicción debido a la estricta permanencia del lugar de realización de la actividad de lo que provienen las rentas. Otra de las causas es la disparidad de criterios seguidos en la determinación de la propia situación de la fuente. Lugar en que se encuentran los bienes productores de las rentas, de realización de la actividad, de utilización de los bienes o servicios,
donde se ejercitan o surten sus efectos los derechos objetivos de cesión. Ahí tenemos como ejemplo, podemos ver, hay una empresa del país A que realiza una emisión de acciones. Vamos a hablar ya de acciones, ¿sí? De una empresa. Entonces, la empresa del país A realiza una emisión de acciones en el país B. Y esa emisión acude un inversor del país C. Entonces, podría darse el caso de que al realizar el inversor las plusvalías, se encontrase que existe una diferente definición de fuente en las legislaciones de los tres países involucrados, de forma que podría ser grabado en los tres. Acá ya ponemos el ejemplo de tres países que están involucrados y que utilizan el principio de la fuente y que depende de cada país de que se pueda tributar en los tres o quizás en dos. Puede darse también y se da la doble imposición. Listo. Para esto les estoy dando acá el link de un video acerca de la doble imposición que hay para que puedan ustedes presentarlo en la DUTIC, subir un mapa conceptual haciendo un resumen de este video. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.